El título que le he colocado al sermón de hoy se llama No más masacres. Vuelvo a repetirlo, el título del día de hoy se llama, he colocado No más masacres. Hoy hemos leído el Evangelio en el capítulo 21. Vamos a recordar un poco el contexto de la lectura de la parábola de hoy. El Señor vino al templo y cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos se le acercaron a él mientras él enseñaba. Es decir, lo interrumpieron en la enseñanza y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Pues el Señor Jesús ni era sumo sacerdote, ni hacía parte de la casta sacerdotal, ni hacía parte del cuerpo gobernante de los judíos. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué los judíos le están haciendo esta pregunta? Bueno, el Señor Jesús había llegado a Jerusalén, entró a Jerusalén, le dieron una tremenda recepción y luego va al templo. ¿Y qué ocurre en el templo? Que es uno de los motivos que levanta la pregunta que le acaban de hacer. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Dice el Evangelio en Mateo, dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Es decir, cuando Jesús entra al templo, encuentra que hay una situación de negocio y de mercado. Habían convertido al templo, en primer lugar, en una compraventa. Dice que compraban y vendían en el templo. Obviamente que no era dentro del templo, sino dentro del patio del templo. Algunos historiadores dicen que ese patio tenía una hectárea, el diámetro era una hectárea. Para la época era bastante grande. Pero dice que no solamente había compraventa, sino que también habían las mesas de los que cambiaban las monedas. Recuerden que la moneda que circulaba en el mercado era el denario y el denario, el talento y el talento tenía la imagen del emperador y del César. No la podían utilizar en el templo. Ese cambio era 4-1. Es decir, usted entregaba una moneda del comercio romano, usted entregaba, le daban una moneda del templo y usted entregaba usted entregaba 4 monedas y le entregaban una. El cambio era 4-1, pero también vendían las palomas para aquellos, recuerden, para los más pobres, los que no podían sacrificar algo más grande, pues una paloma. Y entonces, ¿dónde le iban a buscar o dónde la iban a conseguir? Pues ellos habían solucionado la cosa y vendían las palomas ahí. Cuando Jesús entra, lo que hace es sacar toda esta gente, motivo por el cual los sumos sacerdotes y los fariseos le preguntan que con qué autoridad hace eso, de sacar a los vendedores, a los que tenían la compraventa, a los que cambiaban las monedas y a los que vendían las palomas. Le están preguntando que con qué autoridad. ¿Y Jesús qué responde? Él les responde con un texto de la Sagrada Escritura. Él les dice, mire, está escrito, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús está respondiendo eso y ocurre algo inaudito e inaceptable para los judíos. Nos cuenta la historia, el relato, acá en Mateo 21, el versículo 14, como para ubicarnos en el texto, dice que vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Para los judíos, esa religión que segregaba, que rechazaba, que prohibía, estaba prohibido para los ciegos y los cojos entrar al templo. Era un delito, era un sacrilegio en contra de Dios. Una religión que se daba el lujo de admitir a unos y rechazar a otros. Y en este caso, rechazar a los enfermos ¿Tú no quieres que yo te físicos. busque tu sopa? ¿Quién Bueno, decide para ser seguir. ciego y quién decide ser cojo? Nadie quiere ser ciego y nadie quiere ser cojo. Posiblemente los ciegos y cojos de que habla acá el pasaje, nacieron así. Pero por haber nacido así, entonces no podían ingresar al templo, a la presencia de Dios. Eso tiene un antecedente histórico. Hemos estado hablando en los estudios bíblicos del miércoles sobre los salmos de Sión y estamos hablando de Jerusalén porque Sión se refiere a Jerusalén, la ciudad santa.
el lugar donde Dios ha escogido su morada. Y allí hemos hablado de que los cojos y los ciegos no podían entrar al templo. Pero eso tiene un antecedente histórico, como les decía. ¿Dónde está ese antecedente histórico? ¿Dónde nos lo cuenta? Está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5. ¿Qué ocurre? Y dice, es David está cercando y derrotando, o en ese momento va a pelear con los jebuseos, y hay un diálogo entre David y los jebuseos. Los jebuseos dicen que David no va a ser capaz de derrotarlos a ellos, a los jebuseos, a los primeros habitantes de Jerusalén, o por lo menos los que habitaron antes de los judíos, antes de David y antes de que los judíos tomaran la ciudad. Entonces hay un diálogo entre ellos y los jebuseos le dicen a David que ni siquiera los ciegos, que los ciegos y los cojos van a derrotar a David y que lo van a matar antes de que él tome la ciudad o antes de que entre la ciudad. Entonces, acá en 2 Samuel 5 se dice lo siguiente. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo entrará en la casa. Acá la casa se refiere al templo. Entonces, cuando Jesús está hablando en el templo, está hablando, enseñando, pero también actuando, que ha sacado a los vendedores, a los cambistas, ha hecho, ha puesto patas arriba la situación del mercadeo que había en el templo. Vienen estos, los cojos y los ciegos, que tenían prohibido entrar desde la época de David al templo, o por lo menos cuando dice que se les prohíbe entrar a la casa, entonces no pueden, porque David había dicho que no entrarían. ¿Y qué ocurre aquí? Jesús, entran estos ciegos y estos cojos y dicen que él los sanó. Es decir, la situación se va poniendo cada vez más conflictiva. Pero también ante la pregunta que con qué autoridad hace Jesús estas cosas, hemos dicho que Jesús responde con 3 parábolas. La parábola de los 2 hijos, que la vimos el domingo pasado, la parábola de los labradores malvados, que es la que estamos leyendo hoy, o hemos leído en el Evangelio de hoy, y también la parábola de la fiesta de las bodas. Esta parábola de los viñadores malvados también ha sido clasificada como una parábola jurídica. Eso lo vimos el domingo pasado con la parábola de los 2 hijos. Es una parábola que trae una situación jurídica, es decir, que obliga a un fallo, y ese fallo o condena o absuelve a quien responde, a quien oye o a los personajes implicados en la historia. Un ejemplo, que ya lo hemos visto, es el de la viña en Isaías capítulo 5, que dice que Dios ha cuidado la viña, la ha guardado y que esperaba frutos y finalmente no le dieron. Entonces dice, ¿y qué más podría hacer con mi viña que yo ya haya hecho, que yo no haya hecho con ella? Esperando uvas, me dio uvas silvestres. Ah, bueno, les voy a mostrar lo que voy a hacer ahora con esta viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán cardos y espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Otro ejemplo, que ya lo vimos, es el ejemplo de Natán con David. Cuando Natán llega a hablar con David, le cuenta una historia de un hombre muy rico que le llega una visita, y el rico, en lugar de matar y sacrificar sus animales, va y le quita al vecino que es pobre. David se llena de rabia, dice que se enciende el furor de David, se llena en rabia en gran manera, dice que se enciende el furor de David en gran manera contra el hombre de la historia, dice, y le dice a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Es decir, lo deben matar, pero antes de matar tiene que pagar la cordera. Es lo que dice el corderito, es lo que dice David. Entonces Natán le dice a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y es el juicio o el fallo que ha emitido David se devuelve hacia él. Es decir, el profeta, a través de una figura literaria, anuncia un juicio para que los oyentes emitan una condena.
Y esa condena que emiten los condena a ellos mismos. Es una autocondenación de sí mismos. Pero hay otros textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que son ejemplos de estas parábolas jurídicas. Otro texto que vamos a mencionar el día de hoy es Primera de Reyes, capítulo 20, versículos 35 al 43, cuando hay el diálogo entre uno de los hijos de los profetas y el rey Acab. Dice lo siguiente. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león, y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y le dijo, tu siervo salió en medio de la batalla y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él, el profeta, se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y le dijo el profeta, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado. Otro ejemplo de una parábola donde se emite un juicio y ese juicio condena a quien ha emitido ese juicio. Otro ejemplo de parábola jurídica, Jesús la cuenta en la historia de los dos deudores. Le cuenta a Pedro que hay dos deudores, que uno debe más, que uno debe menos, y después le dice cuál va a amar más. Y él dice, pues el que más se le perdonó. Y luego, después de que cuenta esa historia, entonces Jesús le dice de la mujer que está ahí. Eso está en Lucas capítulo 7, versículos 41 al 44. Y después de que cuenta la historia, entonces Jesús le dice, sí, usted ha juzgado rectamente. Al que más se le debía, al que más se le perdonó, más va a amar. Y entonces hay una mujer ahí y le dice a Pedro, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Otro ejemplo de parábola jurídica. Y para citar una última en este día, es la parábola del buen samaritano. Jesús, ya conocemos la historia, Jesús cuenta la historia de este hombre que va por un camino, es asaltado por ladrones, pasa un levita, pasa un sacerdote, no lo atienden, pero finalmente pasa el samaritano, quien lo atiende. Y él hace una pregunta. Jesús le dice a sus oyentes, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y responden, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús les dice, ve y haz tú lo mismo. Es decir, Jesús pregunta a sus oyentes, obligándolos a responder y a decirles que ellos deben actuar como el buen samaritano. Es decir, esta parábola jurídica es donde el narrador hace una pregunta a los oyentes que solo permite una respuesta. Y en esa respuesta pronuncian su sentencia, que es un fallo jurídico. O, en otros casos, permite una conclusión práctica del narrador. Entonces, hemos visto ejemplos de parábolas jurídicas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El texto de hoy, Mateo 21, 33 al 46, también es una parábola que se interpreta de una manera alegórica. La alegoría es una figura literaria en la que los personajes o las cosas tienen un significado simbólico. Y un ejemplo de esa interpretación alegórica es la parábola que hemos leído en esta mañana. El dueño de la viña es Dios
La viña es Israel mismo. Los siervos que fueron enviados y que fueron asesinados, los profetas. El hijo del dueño de la viña, Jesús. Los viñadores malvados, los principales sacerdotes, los fariseos y los gobernantes del pueblo de Israel. Y los otros labradores a los que se les entrega la viña, después de estos, los paganos que se vuelven creyentes, aquellos paganos que van a creer en Jesús y finalmente la iglesia. Dadas las cosas, así tendríamos la predicación del día de hoy, leyendo e interpretando esta parábola de manera alegórica, entendiendo que los judíos rechazaron a Jesús y que ese rechazo de Jesús, no solamente que rechazaron a Jesús, sino que mataron a los profetas y a los hombres de Dios que Dios les había enviado, fue lo que permitió y dio la apertura para que Dios mirara a los gentiles, a los paganos, a aquellos gentiles que posteriormente se irían a volver creyentes en Jesús y que formarían la iglesia. Esa sería la lectura y la interpretación alegórica de este texto, de esta parábola. Sin embargo, yo quisiera en esta mañana hacer un análisis sociohistórico del texto y mirar otros aspectos de esta parábola a ver qué otra cosa podemos aprender en esta mañana y de qué nos está hablando el Señor en esta mañana. Podríamos entonces pensar que el dueño de la viña es un terrateniente, pero no solamente es un terrateniente, es un usurero. Podríamos decir que la viña es la extensión de un terreno para sembrar vides, es decir, uvas, o sembrar otro tipo de producto agrario. Los siervos son los trabajadores, son los esclavos, son los empleados del dueño de esa viña, son los empleados de ese terrateniente, Entonces es importante que lo tengamos en cuenta en esta mañana para interpretar o hacer la interpretación del análisis sociohistórico de este texto. Bueno, entonces estamos diciendo que los siervos son los empleados del dueño. Los frutos son las ganancias y las utilidades del terreno. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Seguimos haciendo el análisis. El hijo, pues obviamente son el hijo del propietario, el heredero, aquellos que van a recibir la herencia cuando el padre muera, va a recibir la herencia de este terreno y posiblemente de muchos otros más. Los viñadores malvados, que nos presenta la historia en esta mañana, vendrían a ser los arrendatarios del terreno que no quieren pagar al dueño. Es decir, no tienen tierra, son obreros desposeídos. Y los otros labradores vendrían a ser los nuevos arrendatarios. Podríamos pensar lo siguiente, entonces el terrateniente, el que ha acumulado mucha tierra, se va lejos. No nos dice por qué motivo, dice que viaja. Pudo haber viajado por negocios, a hacer negocios en otro lugar. Pudo haber viajado por turismo, ir a conocer otra tierra. Pudo haber viajado porque se fue a estudiar a otro lugar. Pudo haber viajado por salud, a recibir un tratamiento médico en otro lugar, en otra ciudad, a la costa posiblemente. Pudo haber viajado porque se fue a visitar a sus familiares que vivían en otros lugares, o viajó para proteger su propia vida. Nos da a entender entonces que este hombre, el dueño de este viñedo, de este terreno, es un hombre que tiene dinero, que tiene la posibilidad de viajar. Ahora, él tiene esa propiedad y arrienda esa propiedad. Es decir, tiene una propiedad que la arrienda, que le va a sacar utilidad económica. Eso quiere decir que al arrendar la propiedad va a vivir del trabajo ajeno y va a vivir del capital que le produzca ese terreno, que le produzca
esa hacienda o ese lugar de sembrado. ¿Y cómo arrienda? Arrienda a lo que nosotros llamamos a levante y producido. Es decir, arrienda el terreno y las personas que vienen a trabajar en el terreno, que son los arrendatarios, aquellos que vienen a trabajar en el terreno, llegan a un acuerdo. Usted nos da la tierra, nosotros la trabajamos y del producido le damos a usted un porcentaje de lo que la tierra dé o de lo que los animales produzcan. Entonces, si el animal estaba de 3 meses y lo logramos engordar y vender a los 2 años, pues lo que entre los 3 meses y los 2 años, lo que ese animal haya levantado y en lo que se haya vendido, pues sobre eso podríamos repartir las utilidades. Lo que se dice es que las ganancias eran mucho mayores para el dueño de la tierra que para quienes trabajaban la tierra. Entonces, este hombre arrienda la propiedad porque va a recibir una utilidad, va a vivir del trabajo de otros y de lo que ese capital produzca. ¿Acuerdan ese porcentaje? También la historia nos dice que envía a los primeros siervos, a quienes matan. La pregunta que surge es, ¿por qué envía a los siguientes siervos sin protección, sabiendo que a los primeros los asesinaron? ¿No había una autoridad donde acudir para decir que habían asesinado a sus trabajadores? ¿No había un lugar donde poner la denuncia para decir lo que había ocurrido? La historia no nos lo cuenta, la historia guarda silencio sobre lo que pudo pasar después de que hubiesen matado a sus primeros siervos. La historia nos dice que él envía a unos nuevos siervos, manda a otro grupo de siervos a los cuales también asesinan, a los cuales también matan. Y luego de que matan al primer grupo y al segundo grupo de siervos, él ya no envía a unos siervos, sino que envía a su hijo. La pregunta es, ¿por qué envía, después de que han asesinado estos dos grupos de siervos, por qué envía a su hijo solo y sin protección? ¿No, acaso no piensa o no prevé que a su hijo le van a hacer lo mismo, que lo van a matar, que lo van a asesinar? Entonces, nos lleva a hacernos una pregunta sobre estos arrendatarios. ¿Por qué estos tienen que arrendar la tierra? ¿Por qué no tienen tierra? ¿Por qué? Posiblemente porque por deudas se vieron en la necesidad de vender la herencia. No nos dice si los trabajadores son judíos o no. Se supone que quienes están trabajando son judíos y el dueño de la tierra también será judío. Pero estos que tienen que arrendar la tierra, para los judíos entienden y les va a sonar muy raro, entonces que estos arrienden la tierra, ¿por qué? Porque tuvieron que vender la herencia. Y ahora, o no tienen cómo pagarle al que les había dado la tierra, o no pueden, o no quieren. Posiblemente no pueden. ¿Por qué? Porque la historia dice que el dueño esperaba que le pagaran el fruto a su tiempo. Y estos se demoraron en pagar. Posiblemente la cosecha se dañó. Posiblemente no dio el fruto que se esperaba. Si se dañó la cosecha y no hubo los frutos y el dueño viene a decir, bueno, ustedes me tienen que dar frutos, pero la tierra, la cosecha, el sembrado se dañó. Sin embargo, está reclamando esos dineros. Seguramente, eso quiere decir que estos viñadores quieren recuperar su herencia a como de lugar. Posiblemente esa tierra que han arrendado, posiblemente en el pasado, pertenecía a ellos. Posiblemente era su territorio. Y por eso actúan de esta manera. Dicen, este terrateniente que nos expropió de nuestro territorio, que nos expropió de nuestra propiedad, pues ahora la vamos a recuperar a como dé lugar. Y se oponen violentamente al terrateniente, porque
consideran que por él ellos han sido empobrecidos. Mire lo que dice el Antiguo Testamento sobre la herencia y sobre la tierra. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice el Señor. Pues ustedes, forasteros y extranjeros, sois para conmigo, le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. ¿Y por qué esto? O sea, que había la posibilidad de rescatar lo que se había perdido. ¿Qué pudo haber ocurrido? Y acá este versículo, el versículo que voy a leer, nos puede aclarar un poco la historia de lo que les estoy contando. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador, es decir, no tuviera familiar que le pudiera ayudar a rescatar lo que había vendido y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Levítico 25, versículos 23 al 28. Aquí está la norma que tenían los judíos frente a la tierra. Seguramente la historia que está contando Jesús tiene que ver con esta situación. Hombres que habían quedado empobrecidos, que no habían podido recuperar de nuevo su territorio porque posiblemente no tuvieron quien recuperara y que posiblemente había llegado el jubileo y no habían querido devolver el terreno. Entonces estos hombres que se sintieron desposeídos, que se sintieron robados, que se sintieron que quitaron su propiedad y que no se la regresaron, acuden a la fuerza para recuperar este territorio, este terreno. Es decir, recurren a la violencia y a la muerte para resolver las injusticias. La acumulación de riqueza en un grupo pequeño de personas, de dinero mal habido, generador de la desgracia, de la violencia y de la muerte por robo, hurto, usurpación y despojo. ¿A quiénes? A pequeños propietarios, labradores, jornaleros, agricultores, campesinos, trabajadores del campo, que se oponen al terrateniente, un terrateniente que vive del trabajo de otros. No deben existir en el pueblo de Israel pobres, desterrados, sin tierra, descartados, los nadie, los ninguneados. Hay un dicho que se afirma en el campo: la tierra para el que la trabaja. Ahora bien, estos labriegos, estos viñadores, se pusieron de acuerdo para hacer lo que hicieron. Es decir, eso no ocurrió de manera improvisada, eso no ocurrió, fue que se me ocurrió en un momento y llegaron los siervos a pedir el producto, el producido, y entonces a algunos se le ocurrió, no, ellos se pusieron de acuerdo para hacer eso. Eso que ellos hicieron en Colombia, según el artículo 340 de la ley 599 del 2000, se llama concierto para delinquir. ¿Y qué es concierto para delinquir? Cuando varias personas se conciertan, se ponen de acuerdo con el fin de cometer delitos. Cada una de ellas será penada por esa sola conducta, por el concierto para delinquir, con prisión de 3 a 6 años. Sigue diciendo este artículo. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión,
enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de 6 a 12 años y multa de 2.000 hasta 20.000 salarios mínimos legales vigentes. Eso quiere decir que va entre los 2.000 salarios mínimos, 877.802 pesos por 2.000, da 1.755.604.000 pesos. O, si fuere por los 20 años, esos 877.802, que es un salario mínimo, multiplicado por 20.000, da 17.556.040.000 pesos. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. Eso pues nos dice el artículo 340 de la ley 599 del 2000, que fue reformada por la ley 733 del 2002. El texto que les he leído tiene que ver ya con la reforma que hizo la ley 733 del 2002. Obviamente yo no soy abogado penalista, estoy mirando lo que dice la ley. En esa misma ley, en la ley 599 del 2000, el artículo 103, que está dentro de los delitos contra la vida y la integridad personal, y en este caso el homicidio dice, el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Eso equivale a 40 años. O si es agravada, será entre 400 a 600 meses de prisión. En que si se cometiere, ¿de qué manera? Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad para sí o para los copartícipes. El numeral 4 dice, si se cometiere ese delito de homicidio por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. Y los numerales 6 y 7 dicen, el 6 dice con sevicia y el 7, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Es decir, de acuerdo al Código colombiano, entonces estos que hicieron o cometieron esta situación tendrían que vérselas con estas normas de la ley. Bien, quiero decirles que en hebreo hay varias palabras para referirse a las masacres. Hoy señalaremos dos. Chohet, que se refiere al matarife, quien siguiendo las leyes de la halajá efectúa la chejitá, que es la matanza de los animales para el sacrificio. En Colombia, a la usurpación, el despojo, el robo de la tierra producida por el desplazamiento de poblaciones y territorios, también se les dice más acres. Es decir, incrementar el número de acres o territorios a sangre y fuego para los supuestos nuevos propietarios. A las masacres, a las chejitá de hoy, las quieren llamar homicidios colectivos. Y el cambio de nombre no es un juego inocente de palabras para innovar el vocabulario, sino que al cambiarle el nombre al delito, hace que estos delitos de lesa humanidad queden en la impunidad. Nosotros, ustedes y yo, como lectores del texto bíblico, corremos el riesgo de insensibilizarnos ante las denuncias de las masacres o ante las noticias del asesinato en serie de personas. Pues nos acostumbramos a este tipo de asesinatos y ya no nos causan escándalo ni estupor, ni nos conmueven o nos llenan de pánico inmovilizándonos. En Mateo 14 se nos narró el asesinato de Juan el Bautista, a quien asesinan decapitándolo. Y ahora escuchamos a Jesús dar un ejemplo sobre una masacre. Debemos denunciar estos asesinatos, estar en contra de las chejitás, de las masacres realizadas en este país. No solo en esta semana que termina, sino todas las que se han hecho durante muchísimos años atrás, que se han realizado por el Chohet, el Matarife
o vengan de donde vengan. Con cada asesinato no solo muere la víctima, sino mueren con ellos las madres, los padres, los hijos, los hermanos. Morimos todos de a poco, insensibilizándonos y acostumbrándonos a esta cotidianidad. En Colombia, vamos en la masacre número 68 del 2020, ejecutadas en las poblaciones y ciudades como Samaniego, Tumaco, El Tambo, Venecia, Arauca, Catatumbo, Caloto, Llano Verde en Cali, Ricaurte, Algeciras, Andes, Bogotá, Soacha, Medellín, Cáceres, por mencionar algunas. Más 60 municipios en el país que amanecieron este jueves 24 de septiembre con panfletos y grafitis de las autodefensas. Hoy debemos decir en Colombia: no más masacres, ni asesinatos en serie, ni magnicidios. No más. Déjenme compartir con ustedes en esta mañana una canción de Manu Chao que se llama Señor Matanza. Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza. El de la rebaja baja del taxi, los tiros, la tira, el bazuco y la mentira. Esta ciudad es propiedad del señor Matanza. Esa olla, esa mina y esa finca y ese mar, ese paramilitar son propiedad del señor Matanza. Ese federal, ese chivato y ese sapo, el sindicato y el obispo, el general son propiedad del señor Matanza. Buenas prostitutas y alcohol están bajo control. La escuela y el monte de piedad son propiedad del señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será, decide quién la paga, dice quién vivirá. Esa y esa tierra y ese bar son propiedad del señor Matanza. A Miñero llevan pa'l monte, a Miñero llevan pa'l monte. Y Miñero que lo llevan y se van, los que matan, pam, pam, son propiedad del señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será, decide quién la paga, dice quién vivirá. No se puede caminar sin colaborar con su santidad, el señor Matanza. A Miñero llevan pa'l monte y a Miñero llevan pa'l monte. Escúchalo, guay, su palabra es ley, señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será, decide quién la paga, dice quién sufrirá. Esa y esa tierra y ese bar son propiedad del señor Matanza. Cuando no manda, lo compra. Si no lo compra, lo elimina. Esa línea de autocar, el hotel y el billar, esa chica que se da por el bulevar, son propiedad del señor Matanza. El que a hierro mata, a hierro termina. Muy bien. Retomando la parábola de los viñadores malvados, nos preguntamos: ¿qué va a hacer el padre con los viñadores malvados? Cuando venga pues el señor de la viña, se hace esta pregunta: ¿qué hará a aquellos labradores? Y le respondieron: a los malos destruirá sin misericordia. Esta conclusión es lo que ahora se llaman textos de terror. Dice que a los malos los va a destruir sin misericordia. Esta conclusión llamamos ahora textos de terror, de los muchos que hay en la Biblia y a los cuales la hermenéutica femenina nos ha enseñado que hay que erradicar. Esa no puede ser la imagen de Dios, que los destruirá sin misericordia, porque si esa es la imagen de Dios, sería el comportamiento de un Dios vengativo, de ojo por ojo y diente por diente, de matar por venganza. Y este no es el comportamiento del Dios de las Sagradas Escrituras. La parábola de los viñadores malvados no es un ejemplo de Dios con Israel y sus líderes, y después con los gentiles y la iglesia, de ninguna manera, sino una crítica muy fuerte, una denuncia a gritos contra la acumulación injusta de tierras y riquezas y contra las masacres, los asesinatos en serie y los magnicidios, vengan de donde vengan. Hoy, en la lectura del Éxodo que hemos hecho en esta mañana, Éxodo 20:13 nos dice el quinto mandamiento: no matarás. Muy bien, Mateo le escribe a judíos convertidos al cristianismo. Por eso echa mano de historias de los textos sagrados de los judíos, como la parábola de la viña que se encuentra en el libro del profeta Isaías en el capítulo 5.
Ya hemos visto a qué se refiere dentro del contexto sociohistórico a esta parábola. ¿Qué podemos aplicar entonces en esta mañana? Lo primero, usted y yo no somos, somos administradores, no dueños. Lo vuelvo a repetir. Usted y yo somos administradores y no dueños. El dueño es Dios. Dios es el dueño de nuestra vida, de su vida y de la mía. Por eso coloca el ejemplo del viñador allá en Isaías capítulo 5. Igual lo dice acá. Él planta la viña, la organiza, la arregla, la cuida, la protege, le hace el bien. ¿De qué nos hace acordar eso? Ah, pues de la historia ya en el libro del Génesis, cuando Dios coloca al hombre en medio de un jardín. Dios creó ese jardín, creó las plantas, creó los animales y colocó al hombre en medio de ese jardín. Igual, acá está utilizando la imagen del profeta Isaías, que Dios coloca al hombre en medio de una viña cuidada, podada, querida, protegida y deseando que esa viña genere lo mejor para ese hombre que está colocado en esa viña. Eso quiere decir que Dios Padre es el creador de la vida, es el creador de los seres humanos, es el creador de cada uno de nosotros. Y nos ha preparado un mundo, una tierra, un lugar donde vivir. Y lo ha dejado en nuestras manos. Ha dejado esta tierra, este territorio, nos lo ha dejado. Dios nos ha dado todo. Este planeta nos lo dio Dios. Esta vida, su vida, la que usted vive y la que yo vivo, nos la ha dado Dios. La familia que usted tiene, la familia que yo tengo, nos la ha dado Dios. Recordemos, no somos los dueños, somos administradores. Eso es como cuando arrendamos una casa. La debemos cuidar. En algún momento nos vamos a ir de esa casa o nos la van a pedir. Y cuando la entreguemos, debemos entregarla como nos la entregaron. Algunos hacen hasta inventario y hacen inventario de las puertas, de los pisos, de las paredes, absolutamente todo le hacen el inventario. Y si usted entrega algo que no está bien de acuerdo al inventario con el que usted recibió, se lo cobran. Por eso, entonces, mientras vivimos en esa casa, en arriendo, la cuidamos mejor que si fuera nuestra, porque lo que se dañe, obviamente hay que arreglarlo, pero no lo van a cobrar. Así es, no somos dueños. El dueño de todo es Dios. Tenemos que cuidar donde vivimos. Me refiero al lugar donde usted vive físicamente, geográficamente, pero también me refiero a esta tierra, a este lugar donde Dios nos ha ubicado. Mire, esta situación que estamos viviendo con la pandemia, sabemos que un virus nos ha detenido, ha frenado la economía, ha frenado el desarrollo de las ciudades, pero también en medio de todo eso se ha mostrado lo que tenemos nosotros como seres humanos, nuestra debilidad, nuestra debilidad. Dios nos ha dado la vida y siempre va a estar con nosotros. Él nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se espera de nosotros que tengamos fidelidad. Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida, pero espera de nosotros esa fidelidad hasta el final. Dios siempre está con nosotros, en la enfermedad, en los problemas familiares, en las crisis económicas, en el desempleo, en la depresión, en los pensamientos suicidas, en la falta y pérdida de oportunidades. Pablo lo describe muy bonito. Él dice de la siguiente manera: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Eso lo dice allá en Filipenses. Pero miren también lo que dice en Corintios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso lo dice allá en 2 de Corintios.
Corintios capítulo 4. En segundo lugar, hay un reclamo, y es un reclamo por los frutos. Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado la viña, pero reclama unos frutos. Jesús acusa a los ancianos y a los gobernantes porque no han dado fruto. Ahora, para nosotros hay un reclamo. ¿Cuál es el fruto? Es decir, usted y yo, ¿qué hemos hecho con la vida que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con la vida que Dios nos ha dado y que hemos vivido hasta el día de hoy? ¿Qué hemos hecho con el tiempo? Hay un dicho que dice que el tiempo perdido los santos lo lloran. ¿Qué hemos estado haciendo con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho hasta el día de hoy? ¿Qué hemos hecho con la familia que Dios nos ha dado? Con las oportunidades. ¿Cómo le vamos a responder a Dios? ¿Como propietarios para decir, no, yo soy el dueño de mi vida y yo hago con mi vida lo que se me dé la gana? ¿O como aquel que arrendó, el arrendatario, el que viene a decirle al dueño, bueno, mire, aquí estoy? Dios es el dueño. ¿Y cómo le vamos a responder a Dios, que es el dueño? Le vamos a responder creyéndonos que nosotros fuimos los dueños de nuestra propia vida, porque algunas veces vivimos de esa manera. Le decimos a Dios, Dios, quédese por allá en el tercer cielo, que yo me defiendo aquí en la tierra. Eso decía Hitler, que Dios gobierne en el cielo, que yo gobierno en la tierra. O sea, que Dios, a veces podemos decirle de la misma manera, Dios maneje su vida por allá, que yo manejo mi vida por acá. Pero de todos modos, nos van a pedir frutos. Y en este caso, le van a pedir frutos a la comunidad. La pregunta es, ¿somos una comunidad con frutos o somos una comunidad ociosa, perezosa, floja y sin frutos? Como comunidad, como colectividad, como grupo creyente en el Señor, como comunidad, ¿qué frutos tenemos como comunidad, como creyentes en el Señor? ¿Qué actitud asumimos ante la vida, ante otros, ante terceros? Ante quien nos pide, ante quien nos solicita. ¿Qué actitud asumimos como iglesia y como comunidad? Nos van a pedir frutos, nos van a exigir resultados. Ahora, ¿qué actitud asumimos ante quien nos exige frutos y resultados? ¿Nos enojamos? ¿Le echamos la culpa de nuestros pobres resultados? ¿Le cogemos rabia? ¿No lo soportamos? ¿Le cogemos tirria y lo rechazamos? Pero siempre va a estar ahí, reclamando, exigiendo, pidiéndonos los resultados y los frutos. Ahora déjeme decirle una buena noticia. Dios no está bravo porque le hemos dado la espalda. No, dejaría de ser Dios para moverse por nuestras pequeñeces o dejarse desorientar por nuestras ambigüedades. Pero lo que sí creo es que Dios puede estar profundamente triste por la manera en que nos hemos portado. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo inteligentes, con capacidades, con dones, con talentos. Y sin embargo, no hemos hecho las cosas bien. Y yo creo que frente a eso, lo que Dios debe tener es tristeza. Bueno, estoy utilizando aquí una imagen antropológica o antropomórfica de parte de Dios. Pero es importante, nos van a pedir frutos. Estamos dando el fruto de una vid que da buenas uvas como esperaba Dios allá en el libro del profeta Isaías. Podremos decirle a Dios cuando venga, cuando nos pidan los frutos o los resultados, podremos decirle que pues obviamente hemos tenido limitaciones, pero que lo hicimos, que hicimos, que intentamos hacerlo, que aunque no era como nosotros pensábamos, pues obviamente lo hicimos. ¿Qué vamos a decir cuando nos pidan frutos? Debemos mostrar frutos de novedad y transformación de vida personal y comunitaria. Y esto es muy importante. El mostrar frutos de novedad y transformación de vida. Si usted y yo
somos los mismos de hace un año, de hace 6 meses, de hace 5 años o de hace 10 años, nos estancamos. Porque si somos los mismos no hemos evolucionado. Y la idea es crecer, madurar, ser mejores cristianos, ser mejores seres humanos, ser mejores, ser una mejor comunidad, tener comunión, relación entre nosotros. Debemos mostrar frutos de novedad y transformación de vida. Yo no sé con qué cosas esté usted luchando a nivel personal, no sé. Pero si usted está luchando con lo mismo que está luchando hace 10 años, hace 15 años, bueno, revisemos. No es un juicio lo que estoy diciendo, pero revisemos, porque debemos mostrar frutos de novedad y transformación de vida personal y comunitaria. Debemos mostrar frutos de solidaridad en vida comunitaria, cada uno de nosotros. Y vendrá un tercer aspecto, el juicio. Claro, es lo que nos muestra la historia que Jesús cuenta. Hay un juicio. ¿Por qué va a haber un juicio? Porque es que no es de nosotros. La vida, las oportunidades, las posibilidades no son nuestras. Y va a haber un juicio. ¿Por qué? Por cómo fuimos como administradores, cómo fuimos administradores de la viña, de nuestra propia vida. ¿Qué frutos dimos? Y frente a eso, habrá un juicio. Mire lo que el Señor les dice a la comunidad. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve preso y me visitaron. Pero lo interesante de esta experiencia es que los que hicieron todas estas cosas no sabían que se lo estaban haciendo al Señor. Porque preguntan, ¿y cuándo, Señor, te vimos de esa manera? Entonces él dice, es que estuve en los seres humanos. Ahí estuve. Y ahí cuando ustedes lo hicieron, me lo hicieron a mí. Va a haber un juicio. ¿Cómo acogemos a los demás? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo nos esforzamos para servir a los otros? ¿O simplemente el esfuerzo es para mí, para mi familia, para lo mío, para mis intereses? Pero ¿y los demás? Debemos esforzarnos por tener frutos de misericordia. Y así debemos vivir. El Señor nos ama, aunque no hayamos hecho las cosas bien. Hemos tratado de servir al pobre. Hemos tratado de hacer las cosas con justicia, con equidad. Hemos tratado de servir a los demás con libertad, con alegría, con liberalidad, con interés. No me refiero a interés de qué le puedo sacar, sino si lo hemos hecho ahí, con el hombro, con el corazón, con todo puesto. Y una última cosa, siempre habrá una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque el juicio, que es crisis, representa dos cosas. Representa oportunidad o crisis o fatalidad. La crisis tiene esos dos elementos. O hay una oportunidad o hay una fatalidad. Y siempre hay una nueva oportunidad. Mire que al final, aunque dice que termina entregando la vida a otros, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, mis hermanos, de nuevas posibilidades. Cuando pensamos que no, cuando pensamos que hemos fallado, cuando pensamos que la hemos embarrado hasta el fondo, Dios es un Dios de nuevas posibilidades. Ahora, esas posibilidades, esas oportunidades vendrán no por donde nosotros esperamos, no por donde nosotros deseamos, no por donde nosotros queremos, no por donde nosotros anhelamos, no por donde nosotros soñamos, sino por donde Dios decida. Porque a veces pensamos que la oportunidad tiene que venir como yo la quiero, como yo la decido, como yo la pienso. No, las nuevas oportunidades vienen como las decide Dios. Y Él es el dueño. Pero recuerde, siempre hay nuevas oportunidades en Dios. Más allá del juicio,
Más allá de la fatalidad está la oportunidad, pero hemos tenido que pasar primero por el juicio. Dios es el dueño de la vida, nos va a pedir resultados y frente a esos resultados habrá, por decirlo de alguna manera, un juicio y luego que hemos pasado por ese juicio, por esa crisis, viene una nueva oportunidad y una nueva posibilidad. Hermanos, que Dios los bendiga.